Viajera Primeriza Sin Filtro, un podcast de viajes sin estrés y solo historias que compartirte. Yo soy Tere, agente de viajes de tu primer viaje, y vamos a estar acompañados de Normi. Ella es una blogger de viajes de Arañito Viajero. Ha viajado por más de 10 años alrededor del mundo y ha acumulado más de 30 viajes que quiere contarte. En este espacio entre amigas vamos a compartirte tips y experiencias reales y todo lo que necesitas saber para tu primer viaje. Así que acomódate y acompáñanos en este viaje sin filtro. Muy bien, Armin, cuéntanos. Nosotras hablando de qué era o cómo íbamos a estar tomando este primer episodio, pues es sobre cumpliendo un sueño con un corazón roto. A ver, platícanos, ¿por qué? ¿Por Sí, qué? ¿Por qué le pusiste ese, ese nombre? A ver. bueno, primero muchas gracias por el espacio. Espero que la información que vayamos compartiendo episodio a episodio les sea útil a todas. Y como te comentaba antes de empezar a grabar, yo vine preparada con una postal de Nueva York, ahí, como por ahí se ve, y con una Sí, plaquita de Nueva York aquí. Y mi playerita también es de Nueva York, porque deben es que, saber ajá, que exacto. yo estoy Diles, diles. yo estoy obsesionada con Nueva York desde que tenía 12 años. La verdad es que creo que desde chiquita me inculcaron mucho que viajar era como algo muy bueno y en general siempre lo asocié a algo positivo para celebrar, para cuando estás contenta y obviamente de acuerdo a las posibilidades, ¿no? A mí de chiquita me llevaban a la playa porque sacaba dieces en la escuela y con eso yo era feliz y yendo a Acapulco, cositas así. Claro. Entonces, siempre fue como algo que desde chiquita me metieron en la cabeza que viajar era algo bonito y pues particularmente cuando entré a la adolescencia, bueno, desde los 10 11 años más o menos, empecé a ver una serie que se llama Friends, que para los que son Gen Z seguramente ya es como una serie muy vieja, pero los que somos millennials, pues sí sabemos que es una serie de los noventas y la ubicación supuestamente de la serie es en Nueva York, aunque la grabaron en California, en Los Ángeles, pero la serie se basa de un grupo de amigos que vive en Nueva York. Y a su vez, cuando entré a la adolescencia, me empezó a gustar muchísimo Spider-Man. Spider-Man como superhéroe, como cómic. Cuando salieron las películas me volví loca. Entonces, pues básicamente a raíz de los 12 años, entre esas dos cosas que me gustaban mucho, Friends y Spider-Man, y el ver otras series, películas que todas estaban como muy situadas en Nueva York, me entró mucho como la curiosidad de poder conocer esa ciudad. Y yo recuerdo muy bien que en mi adolescencia dije, espero que por lo menos una vez en la vida se me pueda cumplir el sueño de ir a Nueva York. Y pues bueno, la vida pasó entre la adolescencia y la universidad. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, durante la universidad, si bien dije que como que siempre me inculcaron esta parte de viajar, realmente creo que nunca me había puesto como que un propósito de en esta fecha o voy a hacer uno, dos y tres para poder cumplir ese sueño de ir alguna vez a Nueva York. Solamente como que fue algo que dices al aire, tipo, quiero ser millonaria o me gustaría tener una mansión o me gustaría Claro. tener un coche que se maneje solo. Cosas de ese estilo que Sí, no pero es... no tienes como un plan de acción, Ajá, ¿no? O sea, exacto. Pero mm, como que sí, sin querer, sí era algo que se me había metido mucho a la cabeza, porque en la universidad, en una clase de historia del arte, cuando nos estaban hablando sobre la historia del arte en Egipto, uno de los proyectos que nos hicieron hacer era un sarcófago de nuestras vidas. Digamos que la primera parte de nuestra vida sí la teníamos que poner como había sido, y la segunda parte, digamos, de los 20 años hasta cuando nosotros pensábamos que nos íbamos a morir pues ya era como algo imaginario, ¿no? Después de los 20 años, ¿qué te ujú. imaginas que vas a hacer? Y recuerdo perfectamente bien que puse que cuando terminaba la universidad iba a trabajar, iba a viajar por el mundo y ya después, no sé, cosas que ahora, Ujú. por ejemplo, ya no pienso, pero esa parte de terminar la universidad, trabajar y viajar por el mundo, sí lo plasmé desde ese proyecto de la universidad. Entonces, pues Ok. ya básicamente cuando empecé a trabajar,
lo mismo, como que volví a decir sí en algún punto de la vida. Y cada que salía una película de Spider-Man, yo me emocionaba mucho porque muchas de las premieres eran en Nueva York o en Los Ángeles, que pues muchas de las películas en general se graban ahí. Entonces, ahí como que se entró más mi espinita de, sí, en algún punto quiero viajar a Nueva York. Y cuando empezó en el 2014, ahora sí como que dije, bueno, ya empecé a trabajar, ya estoy ganando un poquito de dinero. Ahora sí creo que es buen momento para poder armar realmente un plan para ir. Y en ese año nuevo del 2014, mi mamá me regaló una alcancía, era en forma de cochinito, pero pintado como de Spider-Man. Entonces dije, esta va a ser mi alcancía donde voy a empezar a meter mis moneditas y mis ahorros para ir a Nueva York. Y coincidió, ese año pasaron muchísimas cosas en mi vida. Coincidió que Sí, ajá, son de las veces que dices por algo, ¿no? O sea, por algo ajá, pasan como las que todo cosas. se fue acomodando poco a poco. Ujú, Porque el título, que es Viajar con el corazón roto, ni siquiera era algo que estaba obviamente en mis planes de si algún día estoy triste o si me rompen el corazón o solamente porque pasó eso, es que ahora ujú. como tipo terapia voy a ir a Nueva York. Todo se dio en el mismo año, como que una cosa tras otra. En enero que empecé a ahorrar dinero, llegó este pequeño amiguito a mi vida. Este es Ok. Arañito Viajero. Bueno, esa historia es Ah, un bueno, poco, hacemos un paréntesis, ¿no? sí, Justamente Normie es también blogger y se llama Arañito Viajero, igual sus redes y tu página web, ¿no? Igual. sí, Normie Viaja, es Normie Viaja, ¿no? normiviaja.com, pero Ujú. probablemente le voy a cambiar el nombre a Arañito Viajero para que no venga mi Sí, nombre. mejor. Ok. Ujú. Este, Bueno, me regalaron el 22 de enero este pequeño muñequito que nuevamente, como no, ni siquiera estaba ligado a la historia de ir a Nueva York, simplemente el 22 de enero del 2014 me lo regalaron y la persona que me lo regaló desde el principio le llamó Arañito. Desde antes de que me lo regalara, él se refería a Spider-Man como Arañito y siempre era como de, ay, tu superhéroe Arañito, Arañito, Arañito. Entonces cuando me lo regaló, Ujú. pues automáticamente tuvo ese nombre. Claro. Y pues bueno, yo tenía una relación con un tipo tóxico que cualquiera que escuche esto de mis amigos de Papalote va a saber a quién me refiero. Em, y justo cuando llegó Lo este, van a confirmar. lo van a confirmar, porque justo la persona que me regaló este muñequito, cuando mi Ujú. exnovio se enteró y entonces me volvió a buscar y yo muy tontamente regresé con él y entonces cuando regresé con él fue que empezaron todos los problemas muy feos de sus celos obsesivos, ya sabes, ese tipo de relaciones, todos los términos de una relación tóxica que te encuentres en internet, todo eso había en mi relación. Entonces, Muy pues bien. a- en septiembre del 2014 corté con él y pues obviamente estaba muy bajoneada por muchas cosas, no solamente por haber terminado, sino porque me sentía como que muy mal de haberle dado una segunda oportunidad y que fue todo bien chafa, de haber dejado a ¿Cuánto tiempo llevaban? 2 años. No, pues es algo, Ujú. ¿no? Sí, Soy así de hoy. sí. Ajá. Este, Entonces, pues bueno, estaba bajoneada emocionalmente, te digo, por muchas cosas. El hecho de que esa segunda parte de la relación fue muy fea, que el sujetito que me dio Arañito, pues ya se quedó ahí en el olvido, ya nunca supe si hubiera pasado algo bonito o no. Pero en el inter de todo eso, pues estaba como este plan de quiero ir a Nueva York, quiero ir a Nueva York. Y afortunadamente para noviembre del 2014 ya las Ujú. cosas se acomodaron un poquito mejor para que pudiera ir con mi hermana mayor. Entonces, Ok, sin querer, sin que haya sido tal cual planeado, el haber ido a ese primer viaje a Nueva York, para mí sí fue bastante catártico y bastante especial. terapéutico y especial porque no quiero darle demasiada importancia al hecho de que haya terminado esa relación fea, pero definitivamente sí me hizo ver que la vida era mucho más
que el enfocarme tanto en esa relación que había terminado, en pensar, a ver, hay muchas cosas en la vida en las que me puedo enfocar de mis objetivos, de mis sueños, y el estar en Nueva York es precisamente algo a lo que le podría dar mucha más importancia. Claro. Este, O sea, eh, fue como tu segundo aire, ¿no? O sea, fue así sí, de, de darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Y creo que lo vamos a hablar más adelante, pero sí es terapéutico, ¿no? O sea, fue muy terapéutico para ti estar viajando y que septiembre, octubre, no, 2 meses después, ¿no? O ujú, dos sea, meses después. prácticamente súper rápido. Sí, Ujú. sí, sí. Y de hecho, Ok. cuando conocí el mirador del Empire State, que bueno, el Empire State es uno de los edificios más icónicos de Nueva York, Ujú. ese fue el primer mirador al que fui en Nueva York en la noche. Entonces, definitivamente no se compara el que ves en las películas, las luces de los rascacielos, a tenerlo ahí en vivo. Y esa vez sí me tomé algunos minutos para ponerme a ver como que las luces de los rascacielos, ponerme a reflexionar y hasta lloré un poquito, porque sí había muchísimas emociones que me estaban llegando como que al mismo tiempo entre, obviamente, esa felicidad de poder estar en un lugar al que había soñado ir desde hace mucho y que no pensé que iba a ser en medio de estar bajoneada por haber terminado una relación tan reciente, pero al mismo tiempo ver que lo pude lograr y que ya, por lo menos una vez que yo decía a los 12 años, este, se cumplió. Claro. Y pues bueno, mis historias de Nueva York continúan hasta la fecha, pero esta es como la primera, la introducción a la primera vez que lo logré. Y oye, cuando tú llegaste, o sea, ¿tú qué sabías de Nueva York? O sea, ¿qué sabías que tú cuando llegaste dijiste, o sea, sí es verdad, ¿no? O sea, ¿qué cosas te impresionaron? Que fue lo primero, bueno, aparte de donde tuviste esta como reflexión, ¿qué otros Ujú. lugares fueron así súper impresionantes para ti? Bueno, de lo que yo conocía de Nueva York era básicamente lo mismo que ves en las películas, no más, no así de que Ok. yo sabía que secretamente había un club de jazz, bla, 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 no, lo típico de que Times Square, la Estatua de la Libertad, Central Park, el Empire State Building y si acaso que las pizzas y los hot dogs ahí estaban muy ricos, Ujú. era lo que sabía. Y Sabía como que, las luces, ¿no? La noche y así, o ajá, sea. ándale, sí. Sabía que era una ciudad multicultural con mucho arte urbano, pero lo sabía en concepto. Ni siquiera había visto como que algo que dijera, ah, claro, en una película salió que había este museo o había esta referencia de un mural en alguna zona específica. Simplemente por concepto era como de, sé que es una ciudad multicultural y que hay mucho arte urbano. Y ya cuando llegué, además de todas estas cosas típicas que mencioné de Times Square, de la Estatua de la Libertad, etcétera, confirmé la parte de la multiculturalidad porque si bien, pues el idioma, bueno, el idioma de Estados Unidos, ellos dicen que es el inglés, en realidad sí hay muchísima gente que habla español y hay muchos acentos de inglés porque hay gente que viene de otras nacionalidades donde también se habla inglés, pero con diferentes acentos. E incluso el acento de la gente neoyorquina es como muy peculiar, no es el acento que tú Ujú. escuchas en una serie, no es el acento gringo que escuchas en las películas, es muy peculiar, como que hay algunas partes como que hasta parece que medio le rapean, por decirlo de alguna Sí, te voy a manera. decir ajá, Sí. Y como ok. que en ese punto ni siquiera había hecho conciencia, o sea, lo sabía porque es que hasta la fecha es algo bastante recurrente,
de que hay muchas personas latinoamericanas que migran a Estados Unidos, pero realmente ni siquiera me había puesto a pensar que en Nueva York me iba a encontrar a tantas personas de Latinoamérica. Entonces había muchos lugares donde me encontré a personas que hablaban en español, personas dando el servicio de alguna tienda en español. Entonces, si de repente yo empezaba a hablar en inglés, sin ningún problema, luego, yo creo que identifican a los latinos y me Sí. empezaban a hablar en español. Terminaba comprando una Ujú. hamburguesa hablando las dos personas en español. Em, Sí, y además también no había como esa apertura, ¿no? O sea, ahorita fácil, o sea, voy a viajar a X lado y te pones a buscar, ¿no? A ujú, dónde ir, qué idioma hablan en ese lugar, o sea, hace 11 años no era como tan común que estuvieras buscando información antes, ¿no? De viajar. Entonces, pues por lo ajá, mismo tú fuiste así, ¿no? Ahora sí que sin estar preparada, vaya sí. pues, y a la vez está padre, ¿no? Porque justamente te dejas sorprender Ujú. del lugar a donde vas y estás como más, abierta, ¿no? O tú dime. Sí, yo creo que una de las cosas que actualmente la tecnología puede ayudar bastante es precisamente a poder prepararte y no ir en blanco al lugar al que vas a visitar. E incluso para hace 11 años, no sé, si a lo mejor no había herramientas en internet, podía leer información a lo mejor en algunos libros, pero como dices, cuando ya vas a un lugar por primera vez, incluso completamente, entre comillas, preparada porque lo buscaste digitalmente o de la manera tradicional, creo que una de las cosas más bonitas es precisamente el sorprenderte de ver las cosas con tus propios ojos, de poder estar ahí y ya no imaginarlo, sino realmente vivirlo. Ujú. Y está padre, ¿no? O sea, el llegar y ver y decir, ah, o sea, esto sí era real, ¿no? En X película, o es muchísimo mejor que como lo había visto en X, por ejemplo, la serie, ¿no? Y Sí. demás. Ay, bueno, me espantó mi gato. Este, porque aquí obviamente ya tengo unas preguntas, ya estoy lista. Entonces, eh, ya platicando más de cuando tú llegaste, dónde te hospedaste. Obviamente ahorita ya hay muchas opciones, pero ahorita preguntándote justamente de que no había tanta información, ¿dónde te hospedaste y qué ventajas tú sentiste que había? O sea, ventajas y desventajas, o sea, como tips de dónde estuviste. Bueno, la primera vez que fui me hospedé en Brooklyn. Ujú, Mi hermana había ido a Nueva York una vez antes, creo que un año antes. Entonces, yo me confié totalmente en que como ella ya había ido una vez, pues ya era como la experta, según yo. Y ujú. entonces, Y ella no, dice. fue, y no, no, pero ella fue quien, quien eligió la ubicación y nos quedamos en un hostal. También debo de decir, hace 11 años, Airbnb no estaba como tal en Nueva York, entonces a lo que aspirabas, que básicamente puedo decir que es lo mismo actualmente, al menos en Nueva York, pero con el nombre Ujú, Airbnb. Pero en ese entonces era un hostal, entre comillas, porque realmente era una casa donde en las habitaciones, como en los hostales, como en los Airbnbs, hay habitaciones compartidas, hay habitaciones privadas, pero era una casa. Era una casa de como 3 pisos. Eh, y nuevamente, como mi hermana fue la que eligió la ubicación y yo no tenía absoluta idea de las distancias ni en qué lugares estaban ubicadas cada zonas importantes o céntricas o lo que sea, pues yo dije, bueno, está bien ahí. Em, Pros, y que además fue bien padre porque fuimos en Thanksgiving. em, para la gente que nunca se ha quedado en hostales, una de las cosas, si eres una persona extrovertida, puedes congeniar bastante fácilmente con la gente que está hospedada ahí. Generalmente son personas viajeras que también son como muy extrovertidas y se ponen a platicar contigo y el mismo hostal hace actividades diferentes para integrar a todas las personas. Entonces, algo
Algo padre, pero que no pudimos hacer porque estábamos en otro lado viendo el desfile y cosas así, es que hicieron una cena de Thanksgiving ahí en el hostal. Como era una casa en realidad, Ya. los, Ujú. las personas que vivían ahí hicieron su, ¿cómo se dice? Su pavo y toda la Cena, ¿no? Ujú. ajá, como cena. Pero bueno, mi hermana y yo estábamos en otro lado en Nueva York recorriendo y no pudimos ir. Em, Otra ventaja es el, el precio, y eso en general, no solamente por el hecho de haber estado en Brooklyn, sino en general un hostal, te puede salir más barato que un hotel. También hay algunas cosas que hoy ya conozco mejor de cómo estar haciendo la comparación de precios, pero en términos generales puedo decir que un hostal sale más barato que un hotel. Y sí podría decir que la ubicación, porque ya particularmente hablando de Nueva York, Manhattan, que es la parte principal donde están casi todas las atracciones, es bastante caro. Pero si te hospedas en los alrededores, como es Brooklyn, que está en el sur, Queens, que está en el este, o New Jersey, que ya es otra ciudad, pero está muy cerca de Nueva York, en el oeste, te va a salir más barato que si te quedas en Manhattan. Entonces, al quedarnos en Brooklyn, fue un poquito más barato a que si nos hubiéramos quedado en Manhattan. Pero como desventajas es que en ese momento, hoy ya no se me hace tanto, pero en ese momento yo sentí que estábamos muy lejos de todo, porque Ujú. eran aproximadamente unos 10 minutos para llegar al metro y una vez que tomabas el metro, pues ya, ¿no? Te tenías que trasladar a los diferentes sitios de Nueva York, porque además Nueva York es una ciudad muy grande y como ciudad grande, las atracciones no están centralizadas en un solo punto, sino que están esparcidas pues por toda la ciudad. Entonces, había veces que si terminábamos de recorrer a las 11 de la noche, yo ya estaba muerta para cuando llegábamos al hostal, al grado de que apenas si me subía al metro, me sentaba y ya me quedaba dormida y se me hacía eterno, eterno, eterno el recorrido hasta el hostal. Y yo creo que nos hacíamos a lo mejor una media hora de trayecto completo, que realmente no era tanto, pero es que también tiene su parte, sí, tiene sus peculiaridades el metro de Nueva York. No, me parece que es bastante práctico usar el metro, pero los trenes no pasan de repente tan seguido, entonces si se te fue un tren, te tienes que esperar 12 minutos para que llegue el otro. De repente los transbordes te pueden hacer un poco bolas y al final, sí, nos tardábamos a lo mejor 30 40 minutos en llegar al hostal, pero porque no le sabíamos Ujú. muy bien, porque se nos iba, literalmente se nos iba el tren y terminábamos también muy cansadas, entonces se me hacía muy pesado tener que regresar hasta Brooklyn para descansar. Pero, Sí, y más por la hora, ¿no? O ujú, sea, sí, y aprovechando, pues, bueno, no, regresando un poquito, ¿fue viaje corto o fue un viaje largo? fue un viaje de 9 días. Ah, bueno, un promedio, ¿no? O sea, tampoco fue como que todo ver de rápido, pero cuando vas de vacaciones es como todo el tiempo, ¿no? Afuera, o sea, es súper aprovechar Sí, la hora y demás, ¿no? O sea, te vas sí, tempranito para regresar como a las 11 12 para dormir un poco y ya otra vez, ¿no? ujú, exacto. Pues sí, eso es lo que hace que se te haga un poquito pesado. Y bueno, Sí. oye, también, a ver, platícanos, ahorita que dijiste que si eres sociable es como más fácil, ¿no? El estar bueno, tú que estuviste en un hostal, ahorita ya cualquier otro lugar como los Airbnb o etcétera, así platícanos, o sea, ¿tuviste algún crush o algo así? O sea, alguien que tú dijeras, ay, mira, ¿no? O sea, no sé, quizás en algún tour, en algún, o ahí mismo en donde se hospedaron, en el transporte, platícanos. Ay, no, la verdad no. Yo soy malísima, malísima para estarme fijando o incluso para ligarme hasta al vecino.
Pero Aunque tengo te historias, super guste, ahí ¿sí? sí, pero sí tengo historias de ligues en viajes, pero no fue este, así que tienen que Ah, verlo entonces no. para que se enteren. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que Ok. esperar. Pero no, en este primero no. La verdad es que ni siquiera me acuerdo de las personas que estuvieron en el hostal, por ejemplo. Y pues la gente que vi en la calle sí fue pues de varias nacionalidades, pero realmente no hubo como alguien en particular que me gustara. Pues no. Ya ni porque ibas en modo soltera, nada. O sea, No, bueno, no. porque yo digo, ¿no? Así como de, bueno, ya terminé hace 2 meses y pues ya o sea, un nuevo capítulo, next, nada. Ok, No, está en bien. ese primer viaje a Nueva York, no. Bueno, está bien. Oye, y entonces, ya que nos platicaste así de que justamente, ¿no? Fue un viaje terapéutico, un viaje que no planeado en el sentido de que fuera de esa manera. ¿Qué sentiste cuando, o sea, en todo tu viaje, o sea, en todo tu viaje fue algo, por así decirlo, mágico, o sea, fue algo que disfrutaste mucho, o qué le faltó, o qué te hubiera gustado haber hecho en ese primer viaje? Bueno, definitivamente sí fue algo mágico porque era el viaje de mis sueños, o sea, tal cual, afortunadamente, sí, el primer viaje que hice al extranjero, sí fue a un lugar al que tenía muchísimas ganas de ir. Y además fue cuando estaba empezando mi vida independiente. Entonces, eso 100% le da como otro nivel de magia y de poder sentir como muy bonito de haber hecho como este esfuerzo, también mucho con ayuda de mi hermana, la verdad, para ese primer viaje en particular, sí. Simplemente el que ella haya buscado la logística, yo sin tener idea de si los vuelos salían desde qué puntos, qué aerolíneas, desde tramitar la visa también, ella y su novio de ese momento me ayudaron al trámite de la visa. Este, Acepto mucho esa parte y más que aceptarlo, o sea, agradezco mucho el haber tenido como ese Ujú, apoyo, el haber tenido una persona que me haya orientado en esa parte. Y ya en el viaje como tal. Pues sí, 100% fue como algo muy mágico. Yo creo que de los lugares que más me sorprendió, así de que no puedo creer que en serio estoy aquí, fue Times Square, aunque sea lo más banal del mundo porque pues está lleno de publicidad, pero a ver, soy diseñadora publicitaria, entonces también de cierta manera como que había algún claro. conexión, ¿no? Este, Ujú, fue de las cosas más bonitas y hasta la fecha, de verdad, recuerdo mucho el olor de Nueva York. Yo sí creo que Nueva York tiene un olor particular entre nueces de la India, entre olor a hot dog y otra cosa. Bueno, ya para el 2020 huele más bueno, esto no sé si lo pueda decir, pero huele más a mota que a otra cosa. ahorita lo silenciamos ahí, pero obviamente se sabe. Huele más a hierba verde. Ujú, Pero bueno, hace 11 años recuerdo muchísimo ese olor de las calles. Em, y bueno, o sea, fue tan mágico de verdad, porque aparte cuando yo me apasiono por las cosas, de verdad me apasiono con muchas ganas, ya sea cosas que me gusten hacer, cosas que me guste ver. Entonces, bueno, en este caso, como yo pensaba que era la única vez que iba a ir a Nueva York, mira, todavía tengo 11 años después una hoja de Central ujú. Park, porque yo dije, no, ¿qué tal? Lo pusiste en tu libro, Sí, lo pusiste la en un tengo libro. en una mica. Bueno, tengo varias, pero esta la traje como de recuerdito. Y tengo todavía los tickets de las primeras compras que hice cuando el dólar en el Ah, sí, 14 estaba, platícanos, platícanos. ¿En cuánto estaba el dólar? el dólar estaba en menos de 14 pesos, estaba en 13,75. No puede ser. Sí, pero esto también creo que es importante que lo deban tomar en cuenta. Nueva York es una ciudad cara. Así lo piensas hace 10 años.
o lo pienses hoy, es una ciudad cara. El dólar antes estaba en 3,75, pero también los ingresos que yo tenía en pesos mexicanos eran mucho menores. Y lo que me podía alcanzar hace 11 años, incluso en pesos mexicanos, hoy no Ujú. me alcanza. Yo siempre hago la comparación de que una latita un envase de ¿Coca? crema chiquita, no, de coca no sé, porque la verdad casi no tomo refresco, entonces no sé cómo ni cuánto. Ok. Pero una latita de crema te podía Ujú. costar hace 5 años 11 pesos y hoy te cuesta 23 pesos. Entonces, imagínate, eh, De crema, ¿qué crema o cómo? crema para comer. Ah, ya, o sea, de la de los tacos. Ajá. Ah, ok, Siempre hago ok. esa comparación porque es una de las cosas que más compro. Entonces, Ujú. o sea, a eso voy de que, digamos, un producto que antes costaba 11 pesos, hoy cuesta 23 pesos. Entonces, hace 11 años, aunque el dólar estaba en 13,75, pues de todas formas, a lo que equivalía el dinero, en este caso mi moneda, que son pesos mexicanos, pues también era muy poquito dinero contra lo que podía Proporcional, costar. ¿no? Ajá. Ujú. Em, Sí, claro. y ya se me olvidó qué iba a decir. Ah, Ah, no. Ajá. ya me acordé. ¿Qué cosas hubieran sido diferente? Creo que Ajá. definitivamente, sí, si bien a lo mejor no había las herramientas que hoy hay para facilitarte el llegar a los lugares usando Google Maps, este, o diferentes tipos de apps para armar itinerarios, creo que sí, no me hubiera confiado tanto en que como mi hermana ya había ido una vez, ya lo íbamos a lograr solas como si fuéramos locales Ujú. porque el metro de Nueva York, te decía, sí tiene sus peculiaridades, entonces te puedes perder muy fácilmente. Lo que hubiera cambiado a lo mejor es investigar un poquito más dónde quedaban ciertos puntos para que nuestra ruta o nuestro itinerario fuera más fluido y no estuviéramos Ujú. yendo de un lado al otro, de repente al norte, de repente al sur, de repente otra vez al norte, porque no sabíamos muy bien dónde estaban ubicados ciertos puntos. Em, Solo Oye, ¿y cuántas veces había ido tu hermana anteriormente? una, Ah, bueno, tú también te pasas. sí, Yo pensé que bueno, a lo mejor ya unas 5 veces o algo así, pero no no, solo pero una. sí, sí, uno, y lo digo por igual que en mi caso también mi hermano fue el que armó el itinerario, pues sí, ¿no? Dices, bueno, pues tú experto, guíame, ¿no? Y ya obviamente cuando vas en tu segundo o tercer viaje, me imagino que ya es mucho más fácil, ya sabes cómo qué cosas buscar antes del viaje, qué cosas necesitas saber sí o sí, ¿no? O sea, no importa a dónde vayas, pero ya tienes como esas dudas que necesitas resolver antes de tu viaje. Entonces, pues sí, Ujú, así que exactamente. son precisamente esas dudas que uno surge cuando apenas va a viajar, apenas va a conocer y bueno, también ya, regresando un poquito al tema de este viaje que tuviste, ¿cuántos años tenías? Tenía 25 años. Y fue tu primer viaje, ¿no? Ujú, sí. Y, y ya viéndolo así como ahorita, ¿qué piensas de qué tanto te ayudó a sanar esto que estabas pasando? Em, A más lo que, mejor en el momento no, ¿no? Pero ahorita ya que pienses bien. sí, más que sanar, me di Ujú. cuenta que las personas en general somos mucho más que la pareja de alguien. Que muchas veces creo que le damos demasiada importancia y digo, está bien si tu mayor objetivo en la vida es tener una pareja, pero muchas veces creo que nos anclamos a que si hacemos un montón de cosas bien padres en la vida, pero acabamos de cortar con nuestro novio, pero no tenemos pareja, como que reducimos todas esas cosas padres o todos esos logros cuando
Al contrario, deberíamos de darnos cuenta de que hay muchas cosas más igual de importantes en las que podemos fijarnos y de las cuales podemos nosotros mismos ayudarnos a motivarnos para salir de una situación, en este caso una ruptura. Eh, sí, porque tal cual como sonar, la realidad es que como 3 meses después tuve que ir a terapia por culpa de esa relación. Pero Ujú. ese viaje sí definitivamente, para empezar, me ayudó a despejar un poco mi mente. Este, en serio, ya que estaba ahí, sí estaba pensando como de, no puede ser que le estoy llorando a este tipo cuando estoy logrando un sueño que llevo desde los 12 años. Este, hay cosas bien padres que puedo hacer de ahora en adelante y de verdad regresé con muchísimas ganas de seguir viajando. Después de esa primera vez que fui a Nueva York, dije, sí se pudo, o sea, me tomó muchos años y sí con mucho apoyo y todo, pero ahora me gustaría poder regresar a Nueva York cada que tenga la oportunidad y además seguir explorando más lugares en el mundo. Entonces, me cargó de mucha energía y de muchísima motivación para a partir de ahí empezar mi vida viajera, que ahora han sido 11 años así. Ajá. ¿Y cuántos, o sea, cuántos viajes has tenido ya? Cuando me compartiste el Excel, porque tenemos un Excel bueno, de los episodios que vamos a estar hablando, yo dije, ¿qué? O sea, sí sabía que viajabas mucho, pero, o sea, así de tan intenso, pues, o sea, yo contaba algunas, pero no todas. ¿Cuántas eran? ¿Cuarenta y tantas? Ay, No no, sé. no, sí, no me acuerdo. La verdad, nunca he contado cuántas veces he viajado, pero Ah, bueno, ahí lo tenemos en el Excel, ahí lo tenemos, pero sí eran bastantes, porque más o menos en un promedio viajas 3 veces al año. ujú, en promedio unas 3 veces al año. Lo que sí puedo decir como de rápido, como de resumen, es que conozco 6 de las 7 nueve maravillas del mundo. Conozco por lo menos un país de cada continente, excepto Oceanía. Ajá. Sí, de este creo que no vi, ¿eh? No vi en la lista. Oye, ¿y qué? ¿Volverías a viajar a Nueva York como primer lugar? O sea, sí es como que, o sea, ya sabemos que fue tu lugar soñado, pero sí lo volverías a elegir como tu primer destino. Sí lo elegiría como primer viaje nuevamente, pero porque es un destino que yo quería. Eso es algo que creo que me gustaría que la gente que nos ve y nos escucha lo tome como consejo. No es que mi consejo sea que recomiendo Nueva York como un destino al que podrías ir por primera vez, sino más bien, si está en tus posibilidades y de acuerdo a tu contexto, que hagas lo posible por visitar el lugar de tus sueños alguna vez en la vida, incluso si no es el primer viaje que haces al extranjero. A lo mejor primero vas a hacer otros viajes por otros lugares que esos mismos viajes te pueden entrenar, te pueden dar un poquito más de experiencia para que cuando llegue la oportunidad de viajar al lugar de tus sueños, ya estés un poquito más preparada. En mi caso, si volviera a empezar de cero todos estos viajes, sí volvería a ir a Nueva York como primera vez, este, pero por eso, porque era un destino al que quería ir y porque de verdad hasta la fecha, cada que voy a Nueva York, en serio que me emociono como si fuera la primera vez. Me entra como que esas cosquillitas en la panza y de que un día antes no puedo dormir de la emoción de saber que voy a regresar. Entonces, para mí, cada vez que voy a Nueva York es mi primer viaje. Ay, qué bonito. Ah, porque, o sea, apenas si fuiste, ¿no? O sea, adelantando un poquito, apenas fuiste que tendrá un mes. Sí, exactamente un mes. Ujú, sí. Ay, qué bueno. Bueno, ya que comentaste que recomiendas que la gente vaya a su lugar soñado, aunque no sea el primero, eh, ¿qué te deja Nueva York? O sea, ¿qué es qué te deja aparte
de los olores que dices que siempre recuerdas, de que era tu primer viaje soñado, o sea, con qué podrías cerrar, qué tips le podrías también comentar a quien nos esté viendo, escuchando, que te deja Nueva York. Bueno, en cuanto a tips, si la gente quiere ir por primera vez a Nueva York, yo creo que el tip principal que le daría a la gente y que siguiendo este tip, los demás tips que pueda dar ya son como que en consecuencia, es que sí o Ok. sí le destinen por lo menos 7 días a Nueva York. En serio que si planean en algún punto ir, sí agenden por lo menos 7 días disponibles, porque como es una ciudad tan grande y como mencionaba hace rato, que las atracciones están como que desplazadas por varios puntos, Sí, no vale. es como aquí, ¿no? No es como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que todos están en el centro, o sea, la mayoría, yo creo el 80% de las atracciones turísticas están en el centro histórico, ¿no? O sea, Nueva Ujú, York es donde, o sea, en cualquier, en el sur, como nos comentabas anteriormente. ujú. Sí, y además hay tanto por ver y tanto por hacer que justo para evitar saturarte de que todos los Ujú. días te vienes súper cansado porque vas súper rápido a todos lados. Justo para evitar eso, esa saturación de tiempo y de cansancio, si destinas por lo menos 7 días, sí puedes armar un itinerario donde puedas ver al menos las cosas más importantes de la ciudad. Y tampoco te vayas con la finta de que tienes que visitar todos los museos o todos los miradores, porque hay muchos museos, hay muchísimos Ok. miradores, pero en una primera vez que vayas a Nueva York, con 2 miradores yo creo que es más que suficiente. O sea, yo de verdad me podría pasar horas, horas hablando, dando tips de Nueva York, de cuál sería como la mejor combinación de atracciones, de miradores, pero bueno, obviamente no lo voy a hacer. Simplemente, si sigues este consejo de que destines por lo menos 7 días y en esos 7 días vayas agregando en tu itinerario lo más posible, pero como por zonas le puedes Ok. sacar bastante provecho. Y no quieras colocar todos los miradores porque no lo vas a lograr. Porque además, las atracciones de Nueva York, sobre todo lo que tiene que ver con la Estatua de la Libertad y con los miradores, pierdes mucho Ujú. tiempo en la fila, aunque compres tu boleto, pero siempre la gente está formada con todo y su boleto, entonces tienes que esperar en la fila a que te revisen el boleto. Es un poco como en el aeropuerto de que tienes que pasar por estos detectores de metales donde revisan tus cosas. Seguridad y todo. Y la verdad, para ser súper honesta, porque esto es sin filtros, yo no Ujú. recomiendo ir a la Estatua de la Libertad. ¿Por Yo sé qué? que es una de las principales atracciones. Ujú. Cuando la vi, por ejemplo, de las cosas que me dejó Nueva York fue como de, yo pensé que estaba más grande, realmente no está tan grande. Pierdes muchísimo, muchísimo tiempo en poder ir a la isla, a Ellie Island, que es donde está la Ujú. estatua porque como es de las principales atracciones, por lo de las Torres Gemelas también hay muchísima seguridad donde tienes que revisar que si tu bolsa, que si tu chamarra, te tienes que quitar todo, te lo tienes que volver a poner, más el trayecto hacia la isla, luego te tienes que esperar a que el ferry vaya de regreso hacia Manhattan. Prácticamente es un día para, si quieres ir, es un día completo. O sea, desde la mañanita Mm, hasta en la tarde noche. no tanto un día, pero unas 4 o 5 horas, sí. Y hay que tomar en cuenta que está al sur de Manhattan. Ok. Entonces, por ejemplo, simplemente pierdes mucho tiempo en lo que te trasladas hasta el ferry donde está la estatua. Porque mira, aquí tengo un mapa de Nueva York y el ferry sale hasta aquí, en este punto, y ve todo lo que es Manhattan. O sea, si Pues andas sí. por aquí en Central Park y de repente dices, quiero ir a la estatua, tienes que venirte hasta el sur, tomar el ferry Ujú. que te va a llevar aquí, a donde está la estatua. Y Mm.
Si quieren nos pueden dejar unos comentarios para que les mandemos el mejor tip para poder conocer la estatua, que además puede ser gratis y ahorrándote todo ese numerito de subirte al ferry, pagar la revisión. Yo sé una manera de poder ver la estatua, aunque sea de Gratis, gratis. verla y gratis. Ese creo que es un super mega tip. Y bueno, ya como dices, que nos escriban, que nos pregunten sobre el mega tip para que no paguen, para que se ahorren ahí unos dólares que ya ahorita anda como por 19 el tipo de cambio al día de hoy. Pero bueno, ¿algo más que nos quieras compartir, Normi? Eh, am, eh, Súper importante del metro, es que me voy a tardar un buen con esto. No, ya cierra, ya cierra. Cierra. Bueno, no, algo importante para Nueva York que les va a ahorrar muchísimo también tiempo, dinero, no sé si mucho, pero porque nuevamente Nueva York es caro. Si vamos a hablar de tips, no es necesariamente para cómo viajar barato a Nueva York, porque no es barato, pero más bien cómo te puedes Ok, ahorrar un poco de dinero yendo a Nueva York. exacto. En cuestión del transporte. Hasta este año todavía se usaba estas tarjetas del metro que eran recargables, pero Mm. la verdad es que desde el 2019 y luego con la pandemia se perfeccionó un poquito esa metodología donde ya puedes pagar con tu tarjeta de crédito si tienes, Ah, ¿cómo se le llama esta cosa? sin contacto. Tiene un nombre, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí tiene un nombre, pero no recuerdo. Como las que ahorita ya están saliendo, ¿no? De Banco Azteca, o sea, de sin contacto, ¿no? Ajá, Sí, 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 sí. si tu tarjeta de crédito es sin contacto, ya puedes pagar con tu tarjeta de crédito sin tener que estar recargando una tarjetita, sin estar comprando boletitos. Ya. O si tienes en tu celular la aplicación de Payment, NFC, ¿no? ujú, también Tarjeta, nada más ajá. puedes escanear. Y como dije, mi primer tip, que por lo menos le dedique 7 días a Nueva York, cuando tú pagas con la misma tarjeta de crédito durante 7 días, Ujú, te va a cobrar máximo $34 en tu tarjeta de crédito. Si tú llegas a los $34 y sigues viajando, 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 viajando en el ujú. metro, ya no te va a cobrar más. Lo máximo que te puede cobrar durante 7 días el metro son $34. Entonces, eso es algo muy bueno porque puedes estar recorriendo toda la ciudad durante 7 días, entrar al metro 50,000 veces y no Y jamás va a eso pasar siempre igual. va a estar el precio. Sí. Ah, ya, eso está bueno. Yo creo que vamos a hacer ahí algunos posts para estos últimos tips que nos compartiste. Y todos modos vamos a seguir hablando de Nueva York. Creo que hay mucho, como dices tú, podrías hablar horas, Uy, sí. o sea, horas de Nueva York, pero pues bueno, y ahorita creo que ya llevamos unos 50 minutos, entonces, vamos a finalizar y pues bueno, este sería nuestro primer episodio sobre Nueva York y cómo, prácticamente cómo los viajes te ayudan a los viajes terapéuticos, ¿no? Independiente del destino, te ayudan bastante para sentirte mejor, para abrir la mente, para mejorar. Y creo que vienes con otros aires cuando regresas a tu casa, ¿no? O sea, sí te abre la mente cañón. Y pues bueno, ese sería nuestro primer episodio. Nos vemos en el siguiente. Vamos a estar haciéndolo cada 15 días. Bueno, lo vamos a subir cada 15 días. Y cualquier duda, nos pueden escribir y también pídanos el super tip para no pagar el ferry, ¿no, Normi? Así es. Sí, escríbanos y les podemos poner el tip secreto para conocer la Estatua de la Libertad gratis. Súper. Va. Bueno, muchísimas gracias, Normi, por tu tiempo y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.